Hola, estimadas amigas y amigos del Portal del Villegas, espero que se encuentren bien, que estén resistiendo lo mejor posible este periodo tan malo que le ha tocado al país, al planeta y para nosotros después y antes de procesos políticos súper ásperos, si es que podemos llamarlos procesos políticos, eh, en medio de una sequía que el domingo al menos dio una esperanza de que esta puede ser un año un poco más lluvioso porque cayó un poco de agua en Santiago y en otras partes. Es un periodo realmente eh, duro, difícil, pero no nos queda otra cosa que resistir y sacar hasta donde se puede, si es que se puede sacar algún provecho. Eh, no sé, leer más, estudiar más, en fin, lo que sea. Y voy a entrar en materia a propósito de algo que me parece que es una buena noticia. El gobierno sigue haciendo esfuerzos realmente grandes, potentes, para que esto no se convierta además en un apocalipsis económico. Va a ser ya un problema económico muy grande, pero a esta altura lo que hay que impedir es que el barco se hunda. El barco está haciendo agua, el barco ha sufrido los embates de esta tormenta, eso no tiene remedio, pero por lo menos podemos salvar al barco que no se hunda. Y toda la impresión es que el gobierno está haciendo esfuerzos tremendos. No les voy a recitar todas las cosas que ha hecho o que están en marcha para hacerse. Voy a lo último, créditos para empresas sin las cuales un país no funciona. Esto no se trata de darle crédito a los ricos, se trata de hacer que las empresas funcionen, porque las empresas son donde se producen las cosas, donde la gente tiene empleo, así que tienen que funcionar, no se puede funcionar en el aire. Créditos para empresas con 0% de interés que va a manejar la banca privada, pero esto va a ser con garantía del Estado. Hay 3.000 millones de dólares en garantías estatales. Se entiende que esto puede favorecer a 1,3 millones de personas que tengan ya sea empresas que están operando o que lleven a cabo como personas actividades empresariales. 6 meses de gracia para pagar y 24 y 48 meses para pagar. Entiendo que hay algunos que no tienen límite, que simplemente no hay cómo saciarlos y que están pidiendo que están molestos porque hay que pagar, fíjense ustedes, esta plata. O sea, esperan un regalo, que en muchos casos se acerca bastante a la figura de regalo, no necesariamente este crédito para empresas, pero hay otras medidas que se van a acercar bastante, apenas disfrazadamente al regalo. Es una buena noticia para las personas que se encuentran con sus empresas cerradas, prácticamente paralizadas o totalmente paralizadas, sin clientes, sin poder ni siquiera abrir las cortinas. Era absolutamente necesario, es absolutamente necesario, y así lo ha entendido el gobierno y lo está haciendo muy bien en esta materia. Todos los gobiernos del mundo están en esto, y quiero recordarles lo que conversé hace un par de programas atrás, en el sentido de que si acaso no se va a repetir la situación de los años 30, 1929 a 1939, luego del crash, 10 años de depresión. Si eso no se va a producir, es precisamente porque se aprendió la lección de que en casos como eso, lejos de tratar de ahorrar, los gobiernos tienen que gastar. En aquellos años, y ustedes pueden ver fotografías, documentales de ese periodo, la única ayuda que recibía la gente desempleada era la olla común. Ustedes pueden ver innumerables testimonios gráficos de colas de gente esperando entrar, ya sea algún local manejado por una institución religiosa o municipal o del condado o del estado central, para darles un plato de comida a la gente. Eso era todo. Ahora estamos mucho más avanzados en esta materia y se está ayudando, en todas partes se están asignando grandes, pero enormes cantidades de recursos financieros a las personas, a los profesionales, a las empresas, incluyendo las grandes empresas que también necesitan sobrevivir, precisamente porque son grandes empresas, están a cargo de
actividades de gran calado, emplean a mucha gente y por lo tanto no es cuestión de dejarlas caer otra vez por el argumento que a algunos les brota automáticamente, no del cerebro, sino que de no sé de dónde, de que se está ayudando a los ricos. Cuando esto no es un tema de personas, este es un tema de corporaciones, de instituciones, de organizaciones que deben mantenerse funcionando. Todas estas medidas, por supuesto, van a tener un costo. Los países, en el nuestro incluido, van a quedar en una situación difícil, muy difícil, pero no hay alternativa. Insisto, no hay alternativa a menos que queramos regresar a la política de la olla común simplemente. Hoy en día, esas filas que uno ve en estas fotos o en esos documentales del año 30, 31 y siguientes, esas filas ya no existirían. Esa gente no estaría haciendo filas, esa gente estaría asaltando el Palacio de Gobierno. Estamos viviendo en otra época, la gente siente que tiene otros derechos, están dispuestos a exigirlos. En algunos casos incluso se pueden, y de hecho muchas veces se pasan de revoluciones, pero esa es la realidad y hay que afrontarla y los gobiernos lo están haciendo. Respecto a esta materia, el terminado, porque se acabó su mandato, ex presidente de la Cámara, don Iván Flores, demócrata cristiano, fue entrevistado, y la frase o el par de palabras que usó más, junto con el periodista, que están en la misma sintonía, los periodistas con estos políticos, es el estallido social. Se sigue cada vez más instaurando, por lo menos por ahora, porque las cosas van a cambiar en su momento, la tesis de que esto fue un estallido social. Es decir, que súbitamente, el mismo día, a la misma hora, gente molesta por las más distintas razones, unos molestos por la ISAPRE, otros molestos por la AFP, los demás allá molestos por los salarios, los demás acá molestos porque simplemente estaban molestos con el gobierno, no les gusta Piñera. Todas esas personas se coordinaron, así inconscientemente, automáticamente, y el mismo día salieron a dejar la crema. Esa tesis es completamente absurda. Nunca hubo un estallido social, y lo reitero por enésima vez, en el sentido que tiene el término. No hubo un estallido social, hubo una insurrección acompañada por sectores de oposición al gobierno, por gente que no le gusta el gobierno, por militantes de los partidos de izquierda, por simpatizantes de los partidos de izquierda, otros que se colaron por sus otras agendas antisistémicas que ni siquiera tienen algo que ver con la izquierda. Todo el mundo con alguna agenda contestataria de lo que llaman el modelo neoliberal se sumó, pero aún así eso no alcanzó a sumar ni de lejos. La mayoría del país no constituyó nunca una mayoría, pero fueron numerosos, fueron ruidosos, ocuparon las calles, ocuparon las avenidas, ocuparon las plazas, se quemaron hoteles, se saquearon supermercados, se quemaron instalaciones, se instalaron barricadas, y todo eso ha sido llamado estallido social, lo cual es falso, es un concepto falso, engañoso. Pero el señor Iván Flores, que pertenece a las huestes del progresismo, en la variante más bien tibiona, pero progresista todavía, la DC, se compró la tesis del estallido social y todos sus argumentos relativos a lo humano y lo divino giraban alrededor de ese pivote, el estallido social. Dice, y en esto tiene razón, que la pandemia no ha resuelto los temas producidos por, abro comillas, el estallido social. Eso están veremos, como lo he dicho aquí, es como que el país está en un Mundus 3 momia. Cuando termine, vamos a ver si esto tiene un término claro, el tema de pandemia, el asunto va a partir de nuevo. Eso no me cabe ni una duda. Dice que le hizo sentido para él el estallido social. Que le hizo sentido. ¿En relación a qué le hizo sentido? En relación a los temas que a él le preocupaban. Y desde antes. ¿Y cuáles eran los temas que a él le preocupaban? Temas bastante plausibles en sí mismos, como son la precariedad del empleo, dijo, los bajos sueldos, la seguridad para los adultos mayores, etc. Ahora, ¿en qué sentido estas cosas hacen sentido para el señor Flores en relación a su famoso estallido social?
¿En qué sentido el estallido social hizo más sólido el empleo? Con alguna agenda contestataria de lo que llaman el modelo neoliberal se sumó, pero aún así eso no alcanzó a sumar ni de lejos. La mayoría del país no constituyó nunca una mayoría, pero fueron numerosos, fueron ruidosos, ocuparon las calles, ocuparon las avenidas, ocuparon las plazas, se quemaron hoteles, se saquearon supermercados, se quemaron instalaciones, se instalaron barricadas, y todo eso ha sido llamado estallido social, lo cual es falso, es un concepto falso, engañoso. Pero el señor Iván Flores, que pertenece a las huestes del progresismo, en la variante más bien tibiona, pero progresista todavía la DC, se compró la tesis del estallido social y todos sus argumentos relativos a lo humano y lo divino giraban alrededor de ese pivote, el estallido social. Dice, y en esto tiene razón, que la pandemia no ha resuelto los temas producidos por, abro comillas, el estallido social. Eso está en veremos, como lo he dicho aquí, es como que el país está en un 1, 2, 3 momia. Cuando termine, vamos a ver si esto tiene un término claro, el tema de pandemia, el asunto va a partir de nuevo. Eso no me cabe ni una duda. Dice que le hizo sentido para él el estallido social. Que le hizo sentido. ¿En relación a qué le hizo sentido? En relación a los temas que a él le preocupaban. Desde antes. ¿Y cuáles eran los temas que a él le preocupaban? Temas bastante plausibles en sí mismos, como son la precariedad del empleo, dijo, los bajos sueldos, la seguridad para los adultos mayores, etc. Ahora, ¿en qué sentido estas cosas hacen sentido para el señor Flores en relación a su famoso estallido social? ¿En qué sentido el estallido social hizo más sólido el empleo? ¿En qué sentido los salarios se hicieron más sustanciosos? O se van a hacer más sustanciosos por el estallido social, que exactamente al revés ya produjo, antes de la pandemia, el fin de una multitud de negocios, especialmente negocios pequeños, negocios que fueron quemados, destruidos, y produjo más cesantía. ¿En qué sentido el estallido social aumentó la seguridad de los adultos mayores? Habría que preguntarle, por ejemplo, a los adultos mayores que viven en lugares como cerca a la Plaza Baquedano, a ver si se sintieron más seguros durante esas semanas en que hordas de, abro comillas también, combatientes se tomaron esa plaza, la mearon, la cagaron, la ensuciaron, la escupieron, la demolieron, la destruyeron y la rebautizaron, después de todas esas actividades tan dignas, Plaza de la Dignidad. ¿La dignidad de quién? No sé, ¿a qué se refieren con esa dignidad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo más de porfía de este señor Iván Flores, que me parece a mí que no descarta, aunque dijo la frase típica, todo tiene su momento, una candidatura presidencial. Por favor. Bueno, estábamos hablando entonces de que Iván Flores, como tantos, ¿no? En realidad Iván Flores no es culpable de nada, salvo de simplemente comprarse las cosas que están en el mostrador político. Eso es todo. Y se lo compró. O se lo compró porque tenía que comprárselo. Porque claro, yo, que no estoy en ningún partido, que no pertenezco a ninguna institución, que me voy por la libre en la vida, me puedo dar el lujo de examinar las cosas conforme a mi razón y tomar las decisiones que me parecen simplemente de acuerdo a mi razón. Pero si fuera político, a lo mejor tendría que hacerlo de Iván Flores y comprarme el producto, porque si no me cuelgan de un farol, o pierdo mi carrera, o es truncada, o paso malos ratos. Habría que ver qué haría Fernando Villegas, diputado o senador, si estuviera en el Congreso en este momento, ni Dios lo quiera. A lo mejor tendría que comprarme las mismas que se compran los demás, por una cuestión de supervivencia, incluso física.
Volvemos a batir récord de gente que viola el toque de queda. Se volvió a batir este récord. Y se van a seguir batiendo los récords mientras no hayan verdaderas sanciones. Sí, la cosa es muy fácil. Usted quiere, le importa un cuesco, lo de las restricciones y todo, le importa nada. Entonces dice, voy a ir nomás. ¿Cuál es la probabilidad que me pillen si van a haber miles de personas que van a hacer lo mismo? Una probabilidad en 100, una probabilidad en 20. Voy a probar fortuna y además si me pillan, ¿qué? No pasa nada. Me retienen un rato en el retén o me mandan de vuelta para Santiago. Así que no pasa nada, porque no hay sanción, no hay una sanción de verdad que duela. La sanción, por definición, para que funcione, tiene que ser algo que duela. Y a propósito de eso, quiero comentarles unas escenas que vi, que andan circulando, quizás usted también las vio, de un tipo que va en una camioneta roja, lo detienen en alguna parte, no sé para qué, unos carabineros, no sé si para hacerle un control, y el tipo empieza a insultar a los carabineros a todo dar, con ese insulto que se ha hecho estándar, que lo he escuchado de labios incluso de damas, por darle algún nombre, unas damas. Paco culeao, esa es la expresión que ahora abunda. Y acompañada de otro montón de garabatos y de insultos. Y los carabineros le insistían, retroceda a la camioneta. Y el tipo seguía con el mismo insulto y se agregaba otros insultos. Y carabineros, con mucha paciencia, seguían en esta situación. De repente el tipo incluso les echaba, lentamente, ¿cierto?, pero les echaba encima de la camioneta. Pasaron no sé cuántos minutos en esto, hasta que finalmente ya los carabineros, no es que simplemente hayan perdido la paciencia, pero me imagino que el tipo ya hacía rato había rebasado el límite de lo aceptable, y finalmente entre 3 carabineros lo sacaron a la rastra de la camioneta, lo tiraron al suelo, lo esposaron, lo llevaron detenido y seguramente que ya está libre ya. Más de algún juez de estos que hay hoy en día, yo no sé cómo no llegó Mico corriendo del Instituto Nacional de Derechos Humanos a ver si no le había pasado nada a este pobre hombre. Y ahí tenemos otra muestra de que hoy en día la gente actúa en medio de una atmósfera de impunidad. Sienten que no hay sanciones, sienten que pueden garabatear a la fuerza pública y que no les va a pasar gran cosa. El tipo de haber sentido que era una injusticia que lo sacaran de la camioneta a tirones, pues. Si solamente les había dicho Paco culiao. ¿Cómo? ¿Así que ya no se puede decir eso? Y este es el resultado, vuelvo al punto que he hecho muchas veces, de años de gradual deterioro de la fuerza pública, de la autoridad, del respeto a la fuerza pública, y en paralelo con eso, la pérdida de confianza de esa fuerza pública para actuar. Porque voy a decirles una cosa, 20 años atrás, 30 años atrás, y más atrás, con mayor razón, usted le hubiera, no voy a decir tratado de esa forma, un carabinero, sino que usted le hubiera levantado la voz más allá de lo que corresponde, y en ese mismo momento ya se lo están llevando, pero retobado a la comisaría, por desacato a la autoridad. Hoy en día no, cualquier pobre y triste huevón que se siente botado a macanudo, como este tipo de la camioneta, cree que tiene autoridad para insultar de la manera más soez a la fuerza pública, sin entender de que ese carabinero que tiene al frente no es simplemente un tipo que está con un uniforme. Él es representativo del orden social en su conjunto, es representativo de la ley, de la república, de la civilización en el fondo, porque si cualquiera puede hacer y decirle cualquier cosa a la policía, no hay orden social. No, volvemos a la ley de la selva. Y entonces en la ley de la selva el tipo les tira la camioneta encima a los carabineros y sigue su camino. Punto. Y hay otro episodio similar que se vio el fin de semana con otra persona de parecidas características. Un hombre más bien joven, igual de insolente, de botado a macanudo. Parece que fue esta vez un tipo que tenía una fiesta insufrible, molestando todo el barrio. Además, fue una fiesta con poca gente y eso no corresponde en estos tiempos. Llegan los carabineros y empiezan los mismos, otra vez insultos, el mismo Paco culeado y todo lo demás. Una prepotencia, una arrogancia impresionantes. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado.
Bueno, hemos llegado a tantas cosas. Pues ya ven ustedes cómo, gradualmente, por pasos sucesivos, se llega a situaciones que después uno las encuentra asombrosas, pero que se iniciaron con pequeños pasos hace 5, 10, 15, 20 años, y que terminan convirtiéndose en lo que es ahora. O sea, es como un granito que ustedes observan en la piel y que termina convertido en un tumor. Así es lo que estamos viendo en esta materia y en muchas otras. Permítanme ahora tratar el caso del presidente de la ADC, Fuad Chahine, a quien hemos sacado al pizarrón un par de veces en este programa, y que se refirió, a propósito de esta elección fallida de Silver como presidente de la Cámara, se refirió a esa elección fallida indirectamente diciendo que, abro comillas, los del Frente Amplio son como niños que rompen un juguete y luego exigen que les compren otro. Niños, permítanme antes, voy a comentar esto, voy a examinar. Esto de tratar de niños, lo del Frente Amplio, imagino que, claro, se empieza a constituir en una especie de cliché político, humano, de que los del Frente Amplio son como los niñitos recién llegados, y hay otros políticos que han dicho cosas también que asumen lo mismo, estos cabros no saben matemáticas, ¿no es cierto? En una conversación que les pillaron entre el señor Letelier y la señora Muñoz. Pero esto es muy engañoso, estimado amigo. En primer lugar, desde el punto de vista puramente biológico, no son ningunos niñitos estos cabritos. O sea, claro, son niñitos comparados conmigo o con Ricardo Lagos, pero no son ningunos niños. Yo creo que la mayoría de ellos están por los 30 o más, o por los 40, entre 30 y 40. Hay incluso un par de viejas y viejos ahí chuñuscos. Así que esto de pintarlos como niños y niñas no corresponde desde el punto de vista biológico. Pero sobre todo, vamos a lo político. Decir que son niños, que parece casi como una cosa despectiva, es como hacerles un servicio, porque de un niño uno espera que metan la pata en un montón de cosas, pero como son niños y van a crecer, se espera también que en su adultez política, en este caso, van a hacer las cosas bien, o sea, van a aprender. Pero no es el caso, estimados amigos. Estas personas del Frente Amplio, los que han metido la pata en innumerables ocasiones en lo que podríamos llamar las mecánicas políticas internas del Congreso, los que tienen visiones sobre el país de una confusión, muchos de ellos extraordinarias. Otros simplemente haciendo un refrito de teorías marxistas o neomarxistas, hediondas de viejas, o peor todavía, muertas ya, y que han mostrado en la práctica, en la realidad de la vida, su fracaso. Esto no es un tema de niñez. Esto no es un tema de que porque sean niños son ahora, por ejemplo, neomarxistas, pero cuando tengan unos años más y hayan pensado 10 años más, hayan leído 10 años más, hayan pegado la cachá, entonces van a abandonar esa idea. Eso no va a suceder. El propio Chahine y todos los demás políticos viejos probablemente piensan exactamente lo mismo que pensaban cuando tenían 15 años. En estas materias no se cambia de idea. Es una ilusión creer que si a los 15 años usted leyó un panfletón Baratieri, el Partido Comunista, y se lo creyó y se lo comió y se declaró feligrés de esa fe, creer que a los 35 va a cambiar de idea. Muy pocos. Los heréticos, los apóstatas son uno en miles. Esa persona va a tener 70 años y va a seguir pensando igual, y de hecho eso es lo que ocurre. Si usted hace un estudio de qué pensaban a los 15 años, los que ahora tienen 60 o 70 en el Congreso, se va a encontrar que piensan exactamente lo mismo, con algunos agregados puramente de detalles circunstanciales. Por lo tanto, no es un tema de que sean niños los del Frente Amplio. El tema es otro. El tema es que, ¿cómo decirlo? No es un tema de inexperiencia, no es un tema de juventud idealista, que no se da cuenta de las cosas, pero después van a entender. No. Esto es un tema que pasa por otra cosa, pero no voy a entrar en detalle de por qué una persona en un momento se compra
una cuestión que no tiene sustento ni empírico ni teórico, y la sigue sosteniendo toda su vida, eso no pasa por la edad, ¿no es cierto? Pasa por otras cosas. Y eso es lo que tenemos. Y cuando uno escucha a muchos de estos supuestos niños y niñas, se dice a sí mismo, bueno, incluso si fueran realmente niños y niñas, deberían haberse dado cuenta que 2 más 2 no es 3, sino 4. O sea, aquí no es un tema de que son tan jóvenes, aquí hay otra cosa que está fallando. Voy a contarles una infidencia sin dar nombre. Cuando trabajaba en ese programa, Domicilio Conocido, me tocó hace un montón de años, no sé si tanto montón, pero pongámoslo así, conversar después del programa con uno de estos jóvenes, ni siquiera del Frente Amplio, o sí, bueno, dejémoslo ahí en la. Estos jóvenes que estaban incorporándose a la política, que habían llegado a la política gracias a los pingüinos, a los cuales dejaron después, por supuesto, atrás. Los pingüinos quedaron repitiendo cursos y ellos quedaron, digamos, elegidos. Estupendo. Gran negocio. El negocio de siempre los políticos, por lo demás. Y resulta que empezamos a conversar con esta persona y que tiene una determinada profesión, y empecé a hacerle preguntas sobre su profesión y no tenía idea. Sabía menos que yo, que no es mi profesión la de esa persona, sobre su profesión. Y ahí aquilaté el grado de medianía intelectual y de profunda ignorancia de muchas de estas personas. ¿Sí? Es simplemente eso, estimado amigo. Usted no le puede sacar chispa, digamos, a una cosa que no da chispa. Usted no puede construir un edificio de 10 pisos con adobe. El material da hasta donde da nomás. Eso es todo. Así que, por lo demás, le diría a Fuad que mire a sus propias filas, donde a lo mejor el cliché nos dice que sean niños. Porque el cliché para los demócratas cristianos es otro, que todos conocemos, que son amarillos, que son tibios. Todos son clichés. El Frente Amplio los niños, este otro los amarillos, el de más allá los come guagua, estos otros son fachos, puros clichés. Pero si Fuad examina sus propias filas, va a encontrar gente no mucho más lista, no mucho menos niño que aquellos que trató de niños. Después de todo son creyentes estas personas. Sí, no es necesario escarbar mucho para darse cuenta que las posiciones que sostienen no son el resultado de la razón, son el resultado, como digo siempre, del tío abuelo que les pasó un panfleto en algún momento y ahí se quedaron pegados de por vida. Hay excepciones, por supuesto. Yo conozco 2 o 3 personas del Frente Amplio. No es que los haya conocido a todos y que he encontrado 2 o 3 personas que se salvan, ¿eh? Los justos que se salvan de Sodoma y Gomorra. No los conozco a todos. Pero de los que conozco hay 2 o 3 que tienen un poco más de talento y que eventualmente uno podría pensar que algún día se van a pegar la cachá. Pero vamos a ver. Les iba a tratar un tema, a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Hay algunos signos bastante inquietantes de que este famoso virus COVID-19 podría estar quizás mutando. Y digo esto, no me reten los epidemiólogos, porque mirando algunas noticias de Corea del Sur, por ejemplo, donde 90 y tantas personas que supuestamente se habían curado se reinfectaron, y no porque se hayan reinfectado, dicen los especialistas, sino que quizás el virus que seguía en sus cuerpos se reactivó. Y cuando se reactiva un virus que ha sido atacado por los anticuerpos, es porque en realidad el virus desarrolló, algunos de los virus que se salvaron del ataque de los anticuerpos, se salvó porque era una mutación, porque no estaba entonces en el código de los anticuerpos. Y esa mutación encontró, no fue atacada, no fue destruida, se quedó sola, ese virus se quedó solito, por lo tanto no generó una enfermedad, pero se empieza a multiplicar. Tiene todo el nicho ecológico del cuerpo para multiplicarse y generar otra enfermedad. Totalmente conectada, pero al mismo tiempo distinta. Eso es una posibilidad, es una especulación.
He sabido de un periodista chileno que 2 veces seguidas le han detectado el virus, como que el virus realmente sigue estando presente en el cuerpo, aunque no manifieste, no se manifieste como enfermedad, no haga una enfermedad, como dicen los médicos. Yo no sé. Todavía, como dice él, y lo digo yo, y lo decimos mucho, y lo dicen muchos especialistas, sabemos bastante poco de este virus. Si es un virus producido en un laboratorio genético, si es un virus que saltó de un animal después de sus propias mutaciones completamente, llamémoslas naturales, saltó a un portador humano, si este es el resultado de un experimento genético de armas biológicas fallido. Hay algunos que hablan hasta los extraterrestres, yo no voy a entrar eso cuento porque ya ahí ya van a empezar a tocar el timbre lo del Open Door. Pero estemos en observación de qué va a pasar con este virus nomás, porque sería bastante catastrófico. Ahí sí que ya es como para hacer las maletas, como hizo esa señora que conocía a mi padre, que le dijeron que se iba a acabar el mundo y hizo las maletas. Ahí sí que sería como para hacer las maletas, si nos vamos a encontrar con un virus que muta y por lo tanto no hay manera de combatirlo. O en una de esas se va a convertir en algo así como son los parásitos intestinales, algo que está siempre dentro de nosotros, pero no manifiesta enfermedad, no genera enfermedad, sino que convive como un huésped dentro del cuerpo. No sé, vamos a ver qué pasa, lo dejo ahí. Y ahora me permito recomendarles que encuentren alguna edición actual de este conjunto de pequeñas historias y artículos que alguna vez fueron artículos de prensa de Jorge Luis Borges, que se llama Historia Universal de la Infamia, que se las mencioné el viernes, me parece, a propósito de Marcel Schwab. Y es un libro que yo considero una de las... Bueno, cuestión de gusto. Aquí hay historias distintas, basadas en algunas en la realidad y otras quién sabe, porque Borges era maravilloso para inventar cosas. Hay de todo acá. Por ejemplo, una cosa breve que se titula Del rigor en la ciencia. Y dice así, esto es una invención pura de Borges. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, esa es su escala, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Y aquí, imagínense un mapa que es igual a lo que tiene que mapear. O sea, el absurdo más extraordinario. Pero hay muchas cosas en este libro de Jorge Luis Borges. Por ejemplo, aquí se refiere a una historia real. El incivil maestro de ceremonias Kotsuke Nosuke. El infame de este capítulo, se supone que esta historia universal de la infamia, pero son puras pequeñeces, eso es lo divertido. El infame de este capítulo es el incivil maestro de ceremonias Kotsuke Nosuke, aciago funcionario que motivó la degradación y la muerte del señor de la torre de Ako, y no se quiso eliminar como un caballero cuando la apropiada venganza lo conminó. El hombre que merece la gratitud de todos los hombres, porque despertó preciosas lealtades y fue la negra y necesaria ocasión de una empresa inmortal. Un centenar de novelas, de monografías, de tesis doctorales y de óperas conmemoran el hecho, para no hablar de las efusiones en porcelana, en lapislázuli veteado y en laca. Hasta el versátil celuloide lo sirve, ya que la historia doctrinal de los 47 capitanes, hay una película, tal es su nombre, es la más repetida inspiración del cinematógrafo japonés. La minuciosa gloria que esas ardientes atenciones afirman es algo más que justificable. Es inmediatamente justo para cualquiera. Bueno, si a uno le gustan estos estilos
donde Borges mezcla el humor, la precisión gramatical y verbal exquisita como algebraica y tantas otras virtudes. Bueno, si a uno no le hacen tilín, significa que uno no tiene pasta, digamos, de literato, ¿eh? O no sé. Aquí hay otra, la viuda pirata, Ching. Y dice aquí, empieza: la palabra corsarias corre al albur de despertar un recuerdo que es vagamente incómodo, el de una ya descolorida zarzuela, con sus teorías de evidentes mucamas que hacían de piratas coreográficas en mares de notable cartón. Sin embargo, ha habido corsarias y ahí continúa. Y aquí está ese cuento que les mencioné, no es un cuento, una historia basada en la realidad, parece, el impostor inverosímil Tom Castro, que es un personaje que hace pasar un tipo absolutamente distinto a quien se hace pasar. ¿Y a quién se hace pasar Tom Castro? Y esa es la historia. Aquí nos dice: en las postrimerías de abril de 1854, naufragó en aguas del Atlántico el vapor Mermaid, procedente de Río de Janeiro con rumbo a Liverpool. Entre los que perecieron estaba Roger Charles Tichborne, militar inglés criado en Francia, mayorazgo de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Parece inverosímil, pero la muerte de ese joven afrancesado, que hablaba inglés con el más fino acento de París y despertaba ese incomparable rencor que solo causan la inteligencia, la gracia y la pedantería francesa, fue un acontecimiento trascendental en el destino de Orton, que era el nombre original de Tom Castro. Lady Tichborne, horrorizada, madre de Roger, rehusó creer en su muerte y publicó desconsolados avisos en los periódicos de más amplia circulación. Uno de esos avisos cayó en las blandas manos funerarias del negro Bogle, que era quien acompañaba a Tom Castro, quien concibió un proyecto genial. Bueno, Jorge Luis Borges tiene una condición, que la he mencionado en algún programa. Era un hombre de derecha, conservador, detestaba los movimientos, las masas, las chusmas, las hordas, las explosiones de lo que llaman ahora estallidos sociales, y por lo tanto es y será seguramente siempre visto como mínimo con sospecha y normalmente con odio o finalmente con desprecio por mucha gente, por su condición de ser hombre, de haber sido hombre nacido en la élite argentina, de ser un hombre de extremado refinamiento cultural. Todo eso ya lo hizo odioso, como él dice, el rencor incomparable que producen la inteligencia y la pedantería francesas. En este caso sería la inteligencia y la cultura que tenía Jorge Luis Borges. Un tremendo escritor, para mí muy superior, muy preferible a todo lo que escribieron los autores del llamado boom de los años 60. No porque hayan sido malos escritores, sino porque simplemente su estilo barroco, ampuloso, exagerado, desmesurado, nunca fue de mi gusto. Aunque sé que hay buenos escritores en ese lote, pero prefiero a Jorge Luis Borges. Y en fin, muchas gracias por todo, nos estamos viendo mañana.